La crisis económica de 1994. En México, 1994 fue año de elecciones para cambiar de gobierno. Por lo regular, estos cambios son siempre difíciles en nuestro país, pues al ser momentos de transición se desata una lucha por el poder entre los diferentes partidos políticos. Casi todo 1994 había sido un buen año en lo económico debido a la inflación que se conservó a un nivel muy bajo. Sin embargo, al final del año, los acontecimientos políticos que se suscitaron en el país, los meses después, crearon inestabilidad y desconfianza en los mexicanos. Con la entrada de Carlos Salinas de Gortari, el 1 de diciembre de 1988, fue donde empezó a surgir todos los problemas. Para el año de 1994, Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la inercia de crecimiento para su gobierno y con ello la popularidad. En este gasto gubernamental llevó un déficit de cuenta corriente histórico, un 7% del PIB. Y para poder lidiar con ello, Salinas emitió los tesobonos, que fueron instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recaudar fondos en el Banco de México. Era necesario la toma de decisiones económicas para impedir la crisis, tales como el alza en las tasas de interés para recuperar reservas y contraer la base monetaria o generar una devaluación controlada del peso. Sin embargo, Salinas de Gortari no tomó ninguna acción, presuntamente con el objetivo de no perder popularidad, puesto que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio. Cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda. En un principio, el gobierno mexicano se resistió y prefirió obtener dinero subiendo los precios a lo que se conoce como inflación. Ya para diciembre de 1994, la situación era casi imposible, por lo que el 20 de diciembre el gobierno mexicano decidió devaluar el peso 15%. Así, como el dólar ya costaba más caro a los mexicanos, muchos productos de origen estadounidense subieron de precio para nosotros. Para los últimos días del año, la situación se convirtió en una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos. Esa crisis dejó ver que las soluciones políticas y económicas del país de los años anteriores eran muy frágiles. Como consecuencia, durante 1995 la economía se contrajo 6.2%, se perdió 20% del poder de compra de la gente. Los precios de los productos y los servicios se dispararon, provocando un mayor empobrecimiento de la población y todo subió de precio: el agua, la luz, los impuestos y los alimentos. En esta crisis de 1994, el desempleo creció. 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra, y otras más empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y por lo tanto a recortar empleados. El sistema bancario mexicano también sufrió una gran crisis, de tal modo que para el gobierno tuvo que intervenir para ayudar y permitió que los bancos aumentaran sus tasas de interés. La crisis de diciembre de 1994 no solo afectó a México, sino que además repercutió en otros países latinoamericanos, provocando lo que se llamó el efecto tequila, el cual causó mucha inquietud, pues hasta entonces México había sido considerado como la puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. El sector turismo también lo resintió, pues los visitantes a nuestro país disminuyeron considerablemente en el siguiente año. La crisis económica de México de 1994 fue una crisis iniciada en México provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20,000 millones para el gobierno mexicano. A efectos le permitirían garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila. En México se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León, y no a la política económica de su sexenio. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. En esta época parecía un buen lugar para invertir y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar su gobierno. Esto se hizo a través de tesobonos y CETES.
Estos bonos eran una especie de deudas a corto plazo, se comprobaban y vendían en pesos, pero estaban protegidos contra los efectos de una posible devaluación. Al cotizarse en dólares, al momento de cambiarlos a pesos, se pagaban al tipo de cambio vigente. No tenía razón de ser hecho de comprar divisas estadounidenses si existían otros instrumentos de rendimiento igual o superior. Esto era para prevenir la devaluación monetaria. En conclusión, podemos decir que como consecuencia de los acontecimientos de la crisis de 1994, se suscitaron aspectos políticos, económicos y financieros desfavorables que concluyeron con una devaluación del peso, ocasionando que el tipo de cambio se mantuviera despreciado durante los primeros 4 años del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, y se aplicara una política monetaria restrictiva, es decir, que evitara una expansión de la base monetaria, restringiendo principalmente el nivel de ingresos. Bueno, respecto a lo que me preguntan sobre las características de la crisis económica, pues en realidad sí existió crisis económica en 1994, estando como presidente de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari. En lo que me alcancé a enterar, al parecer hubo un déficit en el crecimiento económico de nuestro país, además de la devaluación fuertemente de la moneda, que afectó principalmente a personas que tenían créditos de vivienda, por ejemplo, por las altas tasas de interés. Al parecer también el Producto Interno Bruto decreció, y también ello propició pues que la moneda mexicana se devaluara al máximo. Así es que fueron momentos críticos, momentos difíciles para la economía de nuestro país, y de hecho pues no hemos mejorado tanto en el desarrollo económico de México, dada la situación de los gobernantes que de pronto cuidan más sus intereses que los intereses de la población o de la ciudadanía. Así es que regresando a esa crisis del 94, pues sí, fueron momentos difíciles que afectaron principalmente a las personas de escasos recursos, gente que estaba pagando una casa, por ejemplo. Al parecer, por la estrategia de Salinas, sí apoyaron a los campesinos a tratar de proporcionarles un precio de garantía a sus cosechas, a sus productos, un poco mayor, pero no fue congruente la estrategia de acuerdo al crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Así es que, pues es lo que les puedo comentar acerca de esa crisis, de acuerdo a mi experiencia vivida en esos tiempos. Gracias. Hola, mi nombre es Diana. ¿Sabes lo que es una crisis económica? Sí, sé lo que es una crisis económica. ¿Sabes en qué consistió la crisis de 1994? La crisis económica de 1994 consistió en la devolución del peso. De tener 4 millones en mi cuenta, tuve 4,000 pesos. Tenía una empresa textil, la cual tuve que despedir a varios de mis empleados porque la crisis económica afectó mucho a mi empresa. Entonces, de tener una empresa productiva de textiles, tuve que hacer una empresa más pequeña. Bien. ¿En qué aspectos crees que afectó esta crisis al país? ¿En qué aspectos creo que afectó? Bueno, a manera general, los impuestos. Para esto el gobierno tuvo que bajar los impuestos y la gente tuvo que medirse más. Entonces hubo varios suicidios de parte de los empresarios que tenían demasiadas ganancias. Ahora, ya afectado el Producto Interno Bruto, bajaron cuentas de 4 millones a 4,000, como lo mencionaba antes. Entonces, ¿quiénes crees que fueron los más afectados? Como lo mencioné antes, los empresarios que tienen grandes empresas y grandes cantidades de dinero en el banco. Gracias. ¿Ya?